Esa gracia para mí será el lema que me trajo salvación. Nunca sabré por qué compró mi libertad. Miro a mi alma y no a mi maldad. Levantaré mis ojos a mirar la cruz, donde mi Salvador murió por mí. Maravillosa gracia es la gran verdad. Miro a mi alma y no a mi maldad. Gracias, Señor, por morir por mí en la cruz. Gracias por tu sangre preciosa que me ha dado libertad. Gracias por haber perdonado todos mis pecados. Y gracias por darme la salvación y no la condenación. Muy buenos días en esta mañana, que el Señor les bendiga. Sean ustedes bienvenidos a este programa Maravillosa Gracia, un ministerio de la Iglesia Bautista Bíblica de la Gracia. Aquí estamos en esta mañana de miércoles 20 de mayo de este año 2020, cuando son las 4 de la mañana con 3 minutos, y estamos dando inicio a este programa Maravillosa Gracia, esperando en Dios que usted se encuentre bien, y nuestra oración es que Dios le bendiga a través de todo lo que tenemos preparado hoy para usted. Hoy es miércoles de estudio bíblico. Saludamos a Lisbeth ahí en los controles, nuestro hermano Armando aquí en los controles, aquí en la cabina de nuestro templo, su hermano Juan Lozano como cada día del programa, su esposa hermana Emilia, Ana Mari Cortés también aquí apoyándonos, y un servidor, Pastor Raúl Reyes. Estamos listos para llevar a cabo este programa. La Biblia dice en Romanos capítulo 1 versículo 16, porque no me avergüenzo del evangelio de Cristo, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Así es que en esta mañana les saludamos con mucho gusto, esperando que usted se encuentre bien. Si está en casa, que Dios le bendiga. Si está en su trabajo, va de viaje, es un trailero, transportista, vigilante. Si ya usted comenzó a laborar, pues gracias a Dios, estamos orando para que Dios obre. Y cada familia, a unos que viven al día, Dios supla, Dios ponga el alimento y Dios ayude. Oran también por las autoridades para que hagan las cosas de la mejor manera, correcta, pensando en el pueblo, servir al pueblo y no solamente servirse al pueblo. Así es que es nuestra oración que Dios bendiga, Dios ayude, y que pues aquellos que han estado batallando de alguna forma, pues Dios se manifieste. Así es que donde quiera que se encuentre, en esta mañana les saludamos con mucho gusto. Vamos a orar. Señor, gracias te damos porque eres bueno, porque tu palabra dice que tus misericordias son nuevas cada mañana, porque grande es tu fidelidad. Gracias, Señor, por no pagarnos conforme a nuestras iniquidades, Señor. Gracias porque tenemos un Dios que, como dice el salmista, nos acostamos, dormimos y nos levantamos porque tú nos sostuviste, Señor, y es un privilegio ser tus hijos, ser tus siervos. Ayúdanos, oh Dios, en este día. Bendice nuestras radioescuchas, obra en una manera especial, manifiéstate, Señor, y ayúdanos, Señor, que el estudio de hoy sea de bendición, al igual que los himnos, la reflexión, y que nuestros radioescuchas, Señor, nuestros hermanos, amigos, puedan también ser fortalecidos con el poderoso evangelio de Cristo Jesús y con tu palabra que es viva y eficaz. Bendito sea tu nombre, a ti sea la honra y la gloria, en nombre de Cristo. Amén y amén. Muy bien, son las 4 de la mañana con 6 minutos, y si en este día el Señor está dando un año más de vida, aniversario de casados, alguna fecha importante por la cual hay que agradecer a Dios, pues les saludamos y felicidades también. Así es que si usted puede y enviar un mensaje de texto, llamarnos. Ahorita todavía contamos solamente con los dos celulares, tanto del hermano Juan como el del programa. Usted puede llamar o enviar un mensaje de texto. Los celulares a llamar 8181 801101, este es el celular del programa, 8181 801101, y también al celular de nuestro hermano Juan Lozano, 8180 124921,
8180 12 49 21. Son las dos formas, los dos teléfonos y los dos son celulares, con WhatsApp también para que usted nos llame, más bien nos llame si tiene alguna petición de oración, alguna acción de gracias. Estamos para servirle. Así es que llámenos en esta mañana, comuníquese si tiene alguna petición de oración, alguna acción de gracias y díganos cómo se está escuchando la señal, si en algo podemos servirle con toda confianza, y comuníquese en esta hora. Recuerde que tenemos toda la música, el canto de entrada Maravillosa Gracia, en la rondalla también, el coro de nuestra iglesia, todo lo que es la música. Tenemos la Biblia Valera 1602 purificada, el libro Rastro de la Sangre. Si desea más información, también hay un número de cuenta si usted quiere apoyar este ministerio. Muchas gracias por orar por nosotros y seguimos pues en la batalla, como diría un pastor de allá de Guatemala, tratando de servir al Señor, y aún con todas estas cosas que vienen, bueno, eso no nos va a quitar el gozo ni nos va a detener de que podamos seguir sirviendo a Dios de cualquier forma. Así es que llame si tiene alguna petición de oración, alguna acción de gracias. Estamos para servirle. Muy bien, vamos a ir a este primer canto y se llama Solo por Gracia, y regresamos. Si tú pudieses conocer lo que fui una vez, ver en dónde comencé y entonces comprender que milagro de amor mi vida alcanzó, y lo que ahora soy es por la gracia del Señor. Solo por gracia salvo soy, mi lugar Jesús tomó, por mí pagó. Soy completamente libre por la vida que Él me dio. He sido amado y perdonado, solo por gracia salvo soy. Yo nunca me podré jactar de cuanto logré hacer, porque míos nunca pueden ser los triunfos que Él me dé. No sé dónde estaría yo sin conocer su amor. Tan solo puedo recordar, por gracia salvo soy. Solo por gracia salvo soy, mi lugar
continuamos en esta mañana, seguimos adelante y gracias a aquellos que nos están escuchando ya. Si se puede reportar, los teléfonos que le estamos dando también nos ayuda bastante para saber si nos están escuchando en señal abierta por internet y decirnos cómo está llegando la señal. Pues ahí está este hermoso canto, se llama Solo por Gracia y ese es el mensaje que predicamos. No es gracia más obras y mucho menos obras más gracias, o gracias solamente es por la sangre bendita de Cristo que somos salvos y gracias damos a Dios porque Cristo dijo consumado es. Así es que en esta mañana Dios le bendiga donde quiera que se encuentre. Envía un saludo a nuestro hermano Máximo, no leí totalmente el mensaje que nos envía, pero Dios le bendiga a aquellos que están ahí también en sus hogares, a aquellos que van de viaje, a los traileros, transportistas, vigilantes, los que ya están en movimiento. Que el Señor le bendiga grandemente y le invitamos en esta mañana para que usted llame si tiene alguna petición de oración, alguna acción de gracias. Estamos aquí para servirle. Comuníquese si tiene alguna petición de oración, alguna acción de gracias. Que Dios le bendiga, que el Señor sea con usted y le seguimos invitando. Llame si tiene alguna petición de oración. También felicidades, el Señor está dando un año más de vida. Tiene algún enfermo en casa, clínica, hospital, quizás algún matrimonio que está en restauración. Sea lo que sea, nosotros solamente pues oramos. Ponemos y vamos ante el trono de la gracia orando, pero también pues usted debe tener fe, confiar y esperar en el Señor. Así es que le seguimos invitando los teléfonos a llamar. El celular aquí del programa es 8181-801101. Solamente los dos celulares estamos disponibles allí y puede enviar un mensaje de texto, un WhatsApp 8181-801101 y también el celular de nuestro hermano Juan Lozano 8180-124921. 8180-124921. Son los teléfonos que están disponibles para que usted llame si tiene alguna petición de oración. Recuerde que está la Biblia Valera 1602 purificada, toda la música, la ronda del coro, grabamos los programas, estos audiolibros. Hoy toca estudio bíblico, estamos en el libro de 2 Samuel. También lo tenemos disponible, ambos libros, 1 y 2 de Samuel. Muy bien, llame si tiene alguna petición de oración. Vamos a ir a este siguiente canto, después viene nuestro hermano Juan para compartirnos la reflexión y continuamos. Así podré siempre con Cristo vivir. Yo soy hijo del Rey, un hijo del Rey. Por Cristo mi amado, yo soy hijo del Rey. Aquí me desprecian
Muy bien, continuamos en esta mañana. Les seguimos invitando para que llame. Gracias a aquellos que ya están comunicándose. Le recordamos que estamos en el programa Maravillosa Gracia. Transmitimos lunes, miércoles y viernes de 4 a 5, un programa totalmente en vivo en el cual tratamos de predicar todo el consejo de la palabra de Dios. Y el miércoles, pues estudiar también lo que la Biblia nos enseña. Así es que gracias por estar ahí al pendiente. Gracias también por los que están llamando. Y no se nos duerma. En esta mañana vamos a entrar en un momento más al estudio de la palabra de Dios. Y recordarle que transmitimos lunes, miércoles y viernes de 4 a 5 en señal abierta por el 1140 de AM y por internet, donde usted ya sabe. Gracias también por estar ahí al pendiente. Así es que hay 2 líneas, solamente los celulares trabajando para que usted llame si tiene alguna petición de oración, alguna acción de gracias. El primero es el 8181-801101, que es el celular del programa. Ahí puede llamar, enviar un mensaje de texto, un WhatsApp. También puede llamar al celular de nuestro hermano Juan Lozano, 81 80 12 49 21, 81 80 12 49 21. Así es que les saludamos con mucho gusto. Llame si tiene alguna petición de oración, alguna acción de gracias, y estamos para servirles. Son las 4 de la mañana con 20 minutos. Vamos a pedir a nuestro hermano Juan que nos comparta la reflexión, y así que entre ya de una vez que ore y entramos al estudio. Adelante, hermano Juan. Bien, buenos días. El título de la reflexión de hoy es La adolescencia de Cristo. Lucas 2:52 dice: Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. ¿Alguna vez te has preguntado qué hizo Jesús cuando niño? Me gusta imaginármelo jugando con otros niños. Creo que Él siempre fue justo y se preocupó por el bienestar de los demás. Sabemos muy poco acerca de los primeros años de vida de Jesús. En el versículo 40 de nuestra lectura bíblica, vemos que a medida que Jesús crecía en estatura, también se fortalecía en espíritu. Si eres un adolescente, esta meditación está dedicada a ti. Si ya has pasado por esta etapa, por favor, alienta a algún adolescente con este reto. ¿Cómo Jesús pasó su adolescencia? Observa. Querido adolescente, el versículo 52, Jesús creció en sabiduría, no en sabiduría humana, sino en la sabiduría que proviene de Dios. El temor al Señor es el comienzo de la sabiduría. Adolescente, teme al Señor. Jesús creció en estatura. Es una parte normal de la vida crecer en estatura, en edad y en madurez. Jesús también enfrentó estos cambios y retos en su vida. La sabiduría de Dios te capacitará para aceptar y responder en una manera como Jesús lo hizo a los cambios que se presenten durante tu adolescencia. Jesús creció en gracia para con Dios y los hombres. Él tuvo cuidado de agradar a Dios con su vida. Jesús llenó su adolescencia de obras que le concedieron gracia para con Dios. Observa que Jesús también creció en gracia para con los hombres. Él tuvo que haber sido siempre una bendición para sus padres al procurar siempre agradarles. Pídele a Dios que te ayude a crecer en la sabiduría de Dios. A medida que envejeces, sigue el plan de Dios para tu vida y experimentarás las bendiciones de Dios. ¿Estoy creciendo en sabiduría y en gracia para con Dios y los hombres? Padre, gracias te damos por esta reflexión y ayúdanos a tomarla en cuenta para nuestra vida. Y Señor, pues ahora pedimos que bendigas el estudio de tu palabra que estamos llevando a cabo en este día de miércoles. Bendice este estudio del segundo libro de Samuel, Padre, que pueda ser de bendición a todos nuestros radioescuchas, y bendice a nuestros radioescuchas también en aquellas situaciones que están enfrentando, que esta tu palabra, este estudio, a través de él puede haber ese consejo tuyo a sus vidas y a las nuestras. En el bendito nombre de Cristo Jesús te lo ruego todo. Amén. Continuamos estudiando hoy el capítulo 11 de este segundo libro de Samuel. Y en nuestro programa anterior estábamos considerando el gran pecado de David. Y vimos cómo David había visto a esta mujer Betsabé que se estaba bañando, la codició y adulteró con ella. Y vimos luego cómo trató de encubrir su pecado, haciendo venir al esposo de Betsabé, Urías Eteo, y queriendo hacerle pasar la noche con su esposa. Pero vimos que Urías Eteo se negó a ello. Entonces David optó por enviar una carta a Joab, el general de sus ejércitos,
diciéndole que pusiera a Urías Heteo al frente en lo más duro de la batalla, y que lo dejaran solo, se retiraran de él, para que fuera muerto. Y esto fue exactamente lo que sucedió. Vimos luego cómo Joab envió un mensajero a David para hacerle saber todos los asuntos de la guerra, y le dijo al mensajero que si el rey David comenzaba a disgustarse por lo que le contaba, le dijera que también su siervo Urías Heteo había sido muerto. El mensajero fue pues, y llegando contó a David todo lo que Joab le había dicho que le contara. Y le contó cómo los de la ciudad habían prevalecido contra los israelitas, y al final le dijo que también su siervo, Urías Heteo, había muerto. David entonces envió este mensaje de vuelta a Joab: No tengas pesar por esto, porque la espada consume ora uno, ora otro. Refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas. Y entonces le dijo al mensajero: Tú aliéntale. Ahora, estas palabras que salieron de la boca de David parecen palabras muy piadosas, pero David es un verdadero pecador. Ha hecho una cosa terrible. ¿Qué es lo que va a acontecer ahora? Bueno, Dios le va a castigar. Comencemos pues hoy nuestra consideración leyendo los versículos 26 y 27 de este capítulo 11 del segundo libro de Samuel. Oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido. Y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Fíjese usted lo que dice aquí: esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Es decir, David no salió bien con su pecado. Hasta aquí en la vida de David había obtenido muchos triunfos, pero de aquí en adelante, hasta la hora de su muerte, tendría males. Permítanos decirle, amigo oyente, que es posible que usted peque. Alguien preguntó alguna vez a su pastor: ¿es posible que un hermano en Cristo se emborrache? Y el pastor contestó que sí. Ahora, la persona que hizo la pregunta se quedó un poco asombrada y escandalizada, pero luego preguntó: ¿puede salir bien si lo hace? Y allí precisamente, amigo oyente, está la clave. El hombre del mundo quizá pueda salirse con las suyas en cuanto a esto. El Señor no azota a los hijos del diablo, pero sí azota a sus propios hijos. ¿Aceptará usted estas palabras de alguien que ha sido azotado? Pues bien, yo mismo puedo decirle que no se puede salir bien con el pecado. Y amigo oyente, David no salió bien. Lo que hizo desagradó al Señor. Cuando una cosa desagrada al Señor, amigo oyente, Él hará algo en cuanto a ella. David cree que ha salido bien con su plan de matar a Urías y que todo está cubierto. Pero hay unas cuantas personas que conocen los hechos. Joab, el capitán de David, conoce los hechos. Algunos de los consejeros íntimos de David, aquellos que trajeron a Betsabé al palacio, conocen los hechos. Ahora, fuera de estos, nadie más los conoce, y no se atrevió ninguno de los que lo conocía a decir nada. Se quedaron callados en cuanto a eso. Sin embargo, David, al sentarse en su trono y al mirar a su alrededor, se pregunta: ¿quiénes más sabrán algo en cuanto a lo que él ha hecho? Probablemente habría centenares de personas que le rodeaban, y sin duda él las miraba cara a cara mientras se preguntaba: ¿lo sabrá éste? Pero se le olvidó el hecho que había otra persona más a quien él amaba y quien lo sabía todo, y que iba a hacer algo en cuanto a eso. Después de un tiempo, David probablemente se conformó con la situación y se dijo: bueno, parece que salí bien en cuanto a esto, nadie lo sabe. Y amigo oyente, creemos que esta intriga fue un escándalo público en Jerusalén. Sea como fuere, el pecado oculto de David y nuestros pecados ocultos son conocidos por Dios. Alguien ha dicho que el pecado oculto en la tierra es escándalo público en el cielo. Y esta es una verdad innegable. Dios, amigo oyente, conoce todo lo que nosotros hacemos, aún en lo más oculto. Bien, llegamos ahora al capítulo 12 de este segundo libro de Samuel. En este capítulo tenemos la parábola de Natán en cuanto a la ovejita, la cual hace que David sea su propio juez. David confiesa su pecado y es perdonado. Tenemos también el nacimiento de Salomón. Rabá es capturada por las fuerzas de David. El profeta Natán enfrenta a David con sus pecados y David se arrepiente. Natán aplica la parábola de la ovejita al pecado de David en el versículo 7. Natán pronuncia el juicio de Dios sobre David y David reconoce su pecado.
David tiene que aprender que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Finalmente, en este capítulo tenemos el nacimiento de Salomón, que es el segundo hijo que le nace a Betsabé. En el capítulo 11 vimos en detalle el relato del terrible pecado de David. La Biblia no le resta importancia de ninguna manera. El pecado de David resalta como una mora en un tazón de crema, cual oveja negra entre un rebaño de ovejas blancas en una colina. Sin embargo, es posible que el pecado de David nos haga perder de vista la grandeza de este hombre. El pecado fue la excepción y no la regla en su vida. No fue el pecado la norma de su vida en ninguna manera. David no vivía pecando todo el tiempo. Hay algunos hombres que hacen que el pecado sea la norma de sus vidas. Y si hacen esto, no son hombres de Dios. El hombre de Dios no puede vivir así. Es posible que un creyente caiga en el pecado, pero usted puede estar seguro que no se quedará en el pecado. Eso es lo que caracteriza y lo que distingue al hombre de Dios del hombre del mundo. Una oveja bien puede caer en el lodo, pero no se quedará allí. No le gustará y hará lo posible por salirse del lodo. Sin embargo, un cerdo sí se queda en el lodo. Como ya hemos dicho, amigo oyente, no vamos a tomar en poco el caso del pecado de David. Dios dijo que los hombres son como piezas de alfarería que se pueden dañar. Ahora, un defecto puede echar a perder una valiosa pieza de alfarería. Generalmente un artículo de valor se vende en oferta especial porque el mercader dice que tiene algún defecto. Las amas de casa, por ejemplo, por lo general, siempre andan buscando las gangas. Cuando ven que hay una liquidación, les gusta ir para ver qué es lo que se ofrece en la tienda. Y de costumbre encuentran que la mercancía que era de primera calidad ha llegado a ser mercancía de segunda calidad. Muchas veces, debido a un solo defecto, se le marca a un precio más bajo debido a que tiene un defecto pequeño. Pues bien, usted, amigo oyente, tendrá que marcar a un precio más bajo a David debido a su pecado. En el capítulo 11 vimos el pecado de David en toda su negrura y fealdad. La palabra de Dios, amigo oyente, no lo ablanda. La palabra de Dios no encubre las acciones de David. Su pecado es tan negro como la tinta, tan oscuro como la noche y tan hondo como la superficie inferior de Satanás y del abismo, y tan profundo como el mismo infierno. David pecó, amigo oyente. De eso no hay duda. Ahora, ¿cómo podría pecar David siendo un varón conforme al corazón de Dios? No fue varón conforme al corazón de Dios en cuanto a este pecado se refiere. Lo que David hizo desagradó al Señor, y ahora vemos que Dios hará algo en cuanto a esto. También hará algo en cuanto al pecado suyo y al pecado mío, amigo oyente. La verdad es que Dios ya hizo algo en cuanto al pecado de todos los hombres. Dio a su Hijo Jesucristo para que muriera en la cruz y pagara la pena porque el pecado es tan atroz. Es Dios quien dice que el pecado fue tan negro que exigió la muerte de su Hijo. Ahora, si usted insiste en mantener su espalda hacia Dios, usted está perdido. Pero si usted es un hombre de Dios y cae en pecado, téngalo por seguro que Dios hará algo en cuanto a ese pecado. En el capítulo 11, dejamos a David sentado y satisfecho en su trono. Creía que se había salido con la suya en cuanto a su pecado, pero se equivocó. David desearía más tarde que ojalá nunca él hubiera cometido ese pecado tan terrible. El profeta Natán es uno de los hombres más valientes en toda la Escritura. David bien pudo haber alzado su mano en que tenía el cetro y sin palabra alguna podría haber logrado que Natán fuera quitado y matado por lo que le dijo a David. David era la clase de hombre que le habría podido matar. Sin embargo, esto no le impidió a Natán decirle lo que le dijo. Leamos, pues, el primer versículo de este capítulo 12 del segundo libro de Samuel. Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo, había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. Natán comienza aquí contándole a David una parábola. Es una parábola que le manifestará a David lo que él es, tal como si se viera en un espejo. La palabra de Dios es un espejo que nos manifiesta cómo realmente somos. Natán levantará el espejo para que David pueda mirarse bien. Natán era profeta de Dios. Probablemente hubo un momento de calma en los negocios del Estado y, por tanto, David le dijo a Natán, ¿no tienes algo del Señor para mí? Y en verdad lo tenía. Le contó a David entonces una parábola acerca de dos hombres que vivían en una ciudad. Uno de ellos era rico y el otro era pobre. Una situación muy común en cualquiera de nuestras ciudades, ¿verdad?, con sus barrios de las clases pudientes y sus sectores de pobreza.
Pues bien, continuemos con los versículos 2 y 3 de este capítulo 12 del segundo libro de Samuel. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado y que había crecido con él, y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Esta parábola del rico y el pobre parece que es bastante conocida. El rico tenía muchos ganados y rebaños. El pobre, en cambio, tenía solamente una corderita. La mimaba mucho y la quería mucho en la familia. La alimentaban y la amaban. Era pues todo lo que tenía el hombre pobre. ¡Qué contraste! Esta es la guerra continua entre el rico y el pobre. Y francamente que creemos que el problema apremiante del mundo no es un problema racial, sino el de la desigualdad que existe entre el rico y el pobre. La falta de justicia social. Pero bueno, continuemos con esta parábola. Leamos ahora el versículo 4. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre, y la preparó para aquel que había venido a él. Natán cuenta una historia bastante conocida, ¿verdad? El pobre no tenía nada sino la corderita. El rico, en cambio, lo tenía todo, y sin embargo, era avaro en lugar de ser un hombre generoso. Y el versículo 5 dice, Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán, Vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Ahora David creía que Natán no había inventado esta parábola. Creía que Natán le estaba contando acerca de alguien en el reino y que estaba pidiendo que David lo juzgara. David era también sensible en cuanto a lo bueno y a lo malo. También tenía un sentido de justicia. Allí en lo profundo de su corazón había una fe que nunca falló. Había allí un amor que era afectuoso y verdadero para con Dios. Cuando oyó la parábola que Natán le contó, probablemente se puso de pie y le dijo, ¿Dónde está este hombre? Lo arrestaremos y lo mataremos. Es interesante notar cuán fácil es ver el pecado en otro, mientras no lo puede ver uno en su propia vida. Y este precisamente era el problema de David. Pero continuemos con el versículo 6 de este capítulo 12 del segundo libro de Samuel. Y debe pagar la cordera con 40 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. David parece un predicador aquí, ¿no cree usted? Es tan fácil predicar a otro y señalarle sus culpas. Es tan fácil decirle a otro lo que debe hacer y analizar todas sus faltas. La mayoría de nosotros somos psicólogos aficionados que acostamos a otros en nuestros sofás críticos y los sometemos a una buena dosis de psicoanálisis. Pues esto es lo que pasó con David. David dice, donde quiera que se encuentre ese hombre, arreglaremos las cuentas. Y proseguimos con los versículos 7 y 8, y note usted lo que ocurre. Entonces dijo Natán a David, Tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, Yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. Natán necesitaba mucho valor para poder decirle esto a David. Creemos que él es uno de los hombres más valientes en toda la Biblia. No conocemos a ningún otro que se pueda comparar con él. Le dijo, David, tú eres el culpable. Y ahora, ¿qué va a hacer David? Pues va a hacer algo muy raro, eso es seguro. El doctor Margolya ha dicho lo siguiente. ¿Cuándo se ha hecho esto antes o desde entonces? María, reina de Escocia, habría dicho que ella estaba por encima de la ley. Carlos I habría desechado a Betsabé. Jacobo II habría sobornado testigos para difamarla. Mahomet habría producido alguna revelación autorizando ambos crímenes. Carlos II habría abrogado públicamente el 7º mandamiento. Y la reina Elizabeth habría suspendido a Natán. Hasta aquí las palabras del doctor Margolya. Hace años, el duque de Windsor habría entregado su trono por ella. Algunos presidentes habrían revocado los 10 mandamientos y habrían nombrado a Natán a la Corte Suprema. Pero David no hizo ninguna de estas cosas. Sus acciones manifestarán su grandeza. En el versículo 8, Dios dice que le habría dado a David todo lo que deseara, pero que David codiciaba algo que no era de él. Dios dice que lo que hizo fue pecado.
La supuesta nueva moralidad de hoy en día diría que este modo de actuar no es pecado. Sin embargo, Dios dice que esto es pecado y que el hombre conforme al corazón de Dios no puede salir bien si comete tales cosas. Y como veremos, David no se salió con la suya en cuanto a esta situación. Leamos ahora el versículo 9 de este capítulo 12 del segundo libro de Samuel. ¿Por qué, pues, tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. ¿No cree usted, amigo oyente, que aquellos que estaban en la corte se quedaron escandalizados y sorprendidos cuando oyeron lo que Natán le dijo a David? Sin duda había muchos allí presentes que no estaban al tanto de lo que había acontecido. Oyeron a Natán acusar a David del crimen más brutal que tenían escrito en sus libros. David había cometido las cosas que Dios había mandado no hacer. No cometerás. ¿Se saldrá David con la suya aquí? Leamos ahora el versículo 10. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste a la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Amigo oyente, cuando surge la pregunta en cuanto a si es posible que un hermano en Cristo cometa un pecado, la respuesta inequívoca es que sí, es posible. Es posible que un hermano en Cristo cometa un pecado. Pero cuando el hermano peca, desprecia a Dios. Eso es lo que hace. Y Dios dice que eso es lo que hace. Como resultado de que David tomara por esposa a la esposa de Urías, Dios le dijo que la espada nunca jamás se apartaría de su casa. Avancemos con el versículo 11. Así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. La maldad se levantará sobre David aún en su propia casa. Y amigo oyente, en el próximo capítulo veremos cómo un escándalo brota entre los hijos de David, el cual llega a ser algo terrible. Se constituye en una angustia para este hombre. Pero nunca encontrará usted a David lloriqueando ni quejándose a Dios en cuanto a esto, porque David sabía que Dios lo estaba azotando. Todo lo que David deseaba era lo que está escrito allá en el Salmo 42, versículo 1, donde leemos, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Y continúa Natán citando las palabras del Señor, y dice aquí en el versículo 12, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Después que Natán acusó a David, David podría haber hecho muchas cosas, como ya hemos dicho. Otros soberanos del mundo nunca se habrían portado como David, pero notemos que David se arrepiente. Sigamos adelante leyendo los versículos 13 y 14 de este capítulo 12 del segundo libro de Samuel. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Ahora David reconoció que merecía la muerte, pero Dios le salvó la vida y remitió su pecado. Sin embargo, el hijito de David murió. Dios no va a dejar que el pecado de David se quede impune, amigo oyente. Natán también le dice a David que sus acciones han dado ocasión para blasfemar a los enemigos del Señor. Amigo oyente, los enemigos del Señor todavía blasfeman a Dios por lo que David hizo. Muchas veces algún incrédulo o escéptico se ha acercado a algún pastor para preguntarle maliciosamente, ¿cómo pudo elegir Dios a un hombre como David? Y le miran burlescamente mientras esperan la respuesta. El enemigo todavía blasfema. Pero veremos que Dios azotará a David. Prosigamos leyendo los versículos 15 hasta el 17 de este capítulo 12 del segundo libro de Samuel. Y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David, y entró y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa, y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso, ni comió con ellos pan. Ahora David se acercó a Dios y le rogó que salvara la vida del pequeñito. Pero por último le trajeron las noticias a David de que su hijito había muerto. Y leemos en los versículos 19 y 20, mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí,
entendió que el niño había muerto, por lo que dijo David a sus siervos, ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron, ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. Los siervos de David se quedaron sorprendidos. Mientras el niño vivía, David se había vestido de cilicio y de ceniza. Cuando el niño murió, era de esperarse que se lamentara aún más. Pero en lugar de lamentar la muerte del niñito, David se lavó, se ungió, cambió sus ropas, adoró al Señor y comió. Cuando el bebé murió, David no lo lamentó de ninguna manera visible. Y entonces sus siervos le preguntaron cómo se explicaba esto. Y David respondió aquí en los versículos 22 y 23 de este capítulo 12 del segundo libro de Samuel. Y él respondió, viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo, ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. David sabía que el pequeño estaba a salvo. Sabía que el niño nunca volvería después de haber muerto. Pero David dijo, algún día yo voy a él. David sabía que vendría el día cuando él también tendría que morir y sabía que así sería reunido con su hijo. Un niño que muere en la infancia parte para estar con el Señor. En el Evangelio según San Mateo capítulo 18 versículo 10, el Señor Jesucristo dijo, mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Ahora la palabra ángeles aquí en este versículo debe ser traducida espíritus. Cuando un niño muere hoy en día, ese niño parte inmediatamente para estar con el Señor. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Y a David le fue posible regocijarse cuando su hijito murió, porque él sabía que algún día le vería nuevamente. En cambio, no ocurrió así cuando su hijo Absalón murió. Este muchacho era una angustia para David. Cuando él murió, David lloró. ¿Por qué? Porque David no estaba seguro en cuanto a la salvación de Absalón. Tampoco nosotros, amigo oyente, estamos seguros en cuanto a la salvación de Absalón. Y bien, aquí vamos a detenernos por hoy porque nuestro tiempo se ha agotado. Continuaremos, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Muy bien, continuamos en esta mañana, seguimos en este programa, Maravillosa Gracia. Esperemos que el estudio de hoy haya sido de bendición a su vida. Le seguimos invitando, no se nos duerma, llame si tiene alguna petición de oración. Recuerde que tenemos el audio comentario de 1 de Samuel en un solo disco, en MP3, disponible también. Tiene un costo módico y se le puede llevar a su domicilio. Usted puede pasar, si desea más información, llame al teléfono 81 81 80 1101, 81 81 80 1101, o también al celular de nuestro hermano Juan Lozano, ponerse de acuerdo de ahí con él en un tiempo en que usted pueda y él pueda llevárselo a su domicilio siendo el área metropolitana o enviarse por paquetería también. Tenemos también toda la música, la rondalla y el coro de nuestra iglesia, libros devocionales, la Biblia Valera 1602 purificada y también un número de cuenta si usted quiere apoyar. Son las 4 de la mañana con 47 minutos, 4:47, y le invitamos para que llame si tiene alguna petición de oración. Vamos a escuchar parte de este canto y regresamos. Ahora Jesús.
Muy bien, continuamos en esta mañana, les seguimos invitando. Recuerde que los dos teléfonos de contacto son dos celulares, el del programa que es 8181-801101, 8181-801101 y también al celular de nuestro hermano Juan Sano 8180-124921, 8180-124921. Y como ya hemos compartido con ustedes, tenemos este audio comentario de 1 Samuel 1 y 1 y 2 Samuel, y también pues ahí los libros devocionales, la Biblia Valera 1600 purificada y un número de cuenta. Y gracias por orar por nosotros. Quiero en esta mañana nada más tomar unos minutos. Si usted tiene Biblia, en el libro de Lucas capítulo 8, dice la palabra de Dios en el versículo 27: y saliendo él a tierra, le salió al encuentro de la ciudad cierto hombre que tenía demonios ya de mucho tiempo, y no vestía ropa ninguna, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. El cual vio a Jesús y exclamó y postróse delante de él y dijo a gran voz: ¿qué tengo yo que ver contigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Ruégote que no me atormentes. En este pasaje encontramos un pasaje paralelo al Evangelio de Marcos capítulo 5, y esto canta al endemoniado gadareno. Este hombre que vivía en una situación crítica, lamentable, y cuando aquí en Lucas la Biblia nos narra que cuando tuvo el encuentro con Cristo fueron varias cosas interesantes las que sucedieron. Pero dice que el versículo 35, después de que el Señor sana a este hombre, los que apacentaban los cerdos fueron a la ciudad y por los pueblos ahí y vinieron a donde estaba Jesús, dice el versículo 35, Lucas 8:35, y salieron a ver lo que había acontecido. Y vinieron a Jesús, dice, y hallaron sentado al hombre del cual había salido los demonios, vestido en su juicio cabal. Pero quiero que se fijen estas palabras aquí de Lucas 8:35, a los pies de Jesús, a los pies de Jesús. ¿Cuántas cosas nosotros podemos obtener si nada más vamos a los pies de Jesús? Estando allí a los pies de Jesús, este hombre fue instruido. Si usted puede leer el pasaje, abarca desde Lucas capítulo 8 del 27 al 39, y vemos cómo el Señor lo sanó, vemos la condición en que este hombre se encontraba. Es interesante cómo los mismos demonios vinieron ante Jesús y dice que se postraron en el versículo 28, que le rogaban. Ellos sabían la autoridad y ellos dice inclusive que les pedían que no los mandara al abismo y que no los atormentara, y dice que les rogaba. La Biblia nos dice que estos demonios no querían ser enviados allá, prefirieron entrar en un hato de cerdos que estaba allí, y Cristo se los permite. Dice la Biblia en el versículo 33 que estos cerdos, al no aguantar la presencia del demonio en sus vidas, fueron, o allí en ellos, en sus cuerpos más bien, se ahogaron. En Marcos 5:13 dice que eran como 2,000, y es interesante cuando Cristo le pregunta al demonio cómo se llama, y dice que es una legión porque son muchos. Ahora, lo interesante de todo esto es que este hombre fue sano, que la gente se espantó y huyeron. Después van, traen más gente, los que andaban ahí apacentándolos, y luego le ruega a la multitud que se vaya por temor. Fíjese cómo tremendo cuando la gente se pone en temor, cuántas cosas puede perder de vista, y más que nada no pensar en lo que tienen delante de él. Sin duda quizás había más enfermos, más endemoniados entre ellos, pero en lugar de pedirle a Jesús que se quedara con ellos, le rogaron que se fuese de allí. El que había sido sanado, el versículo 27 dice que cuando Cristo lo encontró andaba desnudo, no vestía ropa ninguna, no estaba en su juicio cabal, era una persona que trataban sus familiares de atarlo con cadenas y grillos. Qué tremendo eso también, que el diablo es como quiere ver a la gente y tenerla encadenada y tenerlos como animales, y es tremendo cómo la gente es tan sumisa y tan sujeta al diablo. Pero fíjese, y otra cosa, no tenemos ya tanto tiempo para comentar, pero le piden a Cristo que se vaya, ni siquiera le agradecieron. Los familiares, quién sabe dónde estaban, habían visto un cambio tremendo. El que había sido sanado quería estar con Jesús, y Cristo no se lo permitió, simplemente le dijo que se fuera a los suyos y que les contara cuán grandes cosas el Señor había hecho con él. Y él se fue y comenzó a publicar y a dar su testimonio.
¿Qué quiero decir con todo esto? Que no hay ninguna cosa que el Señor no pueda hacer o algún problema que el Señor no pueda arreglar si nosotros simplemente vamos humillados a los pies de Jesús. ¿Cuándo fue la última vez que usted estuvo a los pies de Jesús? A los pies de Jesús hay muchas cosas. A los pies de Jesús hay salvación. A los pies de Jesús hay perdón. A los pies de Jesús hay vida eterna. A los pies de Jesús hay reconciliación. Si usted viene delante del Señor, el Señor quiere, el Señor puede perdonarle, salvarle. Vaya hoy mismo a los pies de Jesús. No importa cuál sea su problema, su necesidad, Cristo jamás le va a enviar con las manos vacías si usted va a Él buscando el perdón, la salvación. ¿Tiene problemas? Vaya a los pies de Jesús. Él puede y Él conoce más que nadie su situación, su condición en que usted se encuentra. Así es que ya sabe dónde está la solución. No vaya con los brujos, adivinos, psicólogos. Vaya a los pies de Jesús. Muy bien, vamos a orar por las peticiones. Adelante, hermano Juan. Bien, vamos a orar por Ángel Hernández, que nos llamó de acá, de aquí de Marín, y tenemos aquí su petición. También nuestra hermana Julia Ponce reportándose, y vamos a orar por lo que nos comparte. Rogelio Rocha también de Escobedo, Rogelio López también de aquí de Colinas de San Jerónimo, y María del Consuelo Hernández de acá de Apodaca. Vamos a orar por sus peticiones que nos comparten. Señor y Padre, gracias te damos por lo bueno que ha sido, porque se pudo llevar a cabo este programa y transmitirlo. Confiamos en que tu palabra no vuelve vacía. Gracias por estos nombres que hemos dado. Tú sabes las necesidades que ellos tienen, que nos han compartido, las cuales cosas ponemos en tus manos, aunque tú ya lo sabes, porque tú eres todo poder y conoces todas las cosas, Padre. Y pedimos nada más que tú des respuesta a sus peticiones y necesidades conforme a tu poder y tu voluntad. Ayúdanos a seguir adelante con este programa radial de Maravillosa Gracia. Síguenos supliendo, Padre, según tu misericordia. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos todo esto. Amén. Muy bien, pues muchas gracias a aquellos que tomaron el tiempo para comunicarse. Si usted no lo pudo hacer, pues también le recordamos que queremos orar por usted. Si tiene alguna petición de oración, algún enfermo en casa, clínica, hospital, también si está pasando por alguna situación difícil tocante todo lo que ahorita está sucediendo, pues principalmente le pedimos que vaya a la palabra de Dios, que se guíe por lo que la Biblia dice, no por lo que los hombres piensan o dicen. Es importante que no deje usted que le infundan miedo. El temor nos neutraliza, el temor no nos deja pensar bien, el temor nos quita la fe de Dios. Así es que hay que confiar en el Señor, hay que buscar a Dios y hay que pedirle a Dios que nos dé sabiduría y gracia. En medio de estos tiempos, Dios tiene el poder, Dios quiere, Dios puede ayudarnos. Así es que le invitamos para que nos llame durante el día. Ya si no tuvo la oportunidad, teléfono saldo, puede llamar al celular a nuestro hermano Juan Lozano, 8180-1249-21, o enviar un mensaje de texto en WhatsApp, y también nuestro celular 811-044-2576, 811-044-2576, los teléfonos de casa 8183-164210, 8183-164210 y también al 8183-164912. Cualquiera de esas dos líneas podemos atenderle. Le recuerdo que este programa se transmite lunes, miércoles y viernes de 4 a 5 como un ministerio de la Iglesia Bautista Bíblica de la Gracia, y queremos animarle para que usted pues hable a otros, dígale a otros lo que Cristo ya hizo en sus vidas, como miramos en esta mañana lo que Cristo le mandó también a este ex endemoniado a ir y hacer. Así es que el Señor le bendiga, es mi oración, que Dios le guarde, bendiga a su familia y a los suyos, le ayude en medio de todo esto para que usted pueda creer a Dios, creer a su palabra y confiar en sus promesas. No nos resta más que agradecerle. Gracias a Lisbeth también allá en cabina, y Dios mediante, con la ayuda de Dios nos escuchamos, si el Señor lo permite, el viernes, si Cristo no viene antes. Ánimo, que el Señor le bendiga y bendiga su día, y esta mitad de semana que nos resta, pues hay que servir a Dios con gozo y ánimo. Dios le bendiga, hasta la próxima. Posición social dejé, sí lo sé, y al contemplar todo lo que dejé y de donde el Señor me rescató, y aunque mucho
tal vez quedó atrás, puedo decir de corazón: No existe mayor honor que ser hijo de Dios, gozo incomparable hay. Al servir al Señor no me arrepentiré jamás. La vida eterna que Cristo me da es mejor que lo que el mundo puede dar. Y al contemplar todo lo que dejé y de donde el Señor me rescató, y aunque mucho tal vez quedó atrás, puedo decir de corazón: No existe mayor honor que ser hijo de Dios, gozo incomparable hay. Al servir al Señor no me arrepentiré jamás. La vida eterna que Cristo me da es mejor que lo que el mundo puede dar. No existe mayor honor que ser hijo de Dios, gozo incomparable hay. Al servir al Señor No me arrepentiré jamás. La vida eterna que Cristo me da es mejor que lo que el mundo puede dar. es mejor que lo que el mundo puede dar.